creamos, cuando se construyó el Museo Malvinas. Y digo emoción porque el 10 de junio del 2014, junto a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, inauguramos el museo. Así que hoy es un día de mucho revoltijo en el corazón por esta fecha tan especial. Y mucho más teniendo esta posibilidad de hablar y dirigirme a ustedes, compartir este momento con trabajadores y trabajadoras que están participando del curso de formación. El título de La verdad sobre la causa Malvinas o causa Malvinas, soberanía nacional o saqueo colonial, como dice el primer cuadro que vamos a ver, que es el título de la exposición, tiene como fin, digamos, plantear el contexto en que damos esta charla, en que compartimos esta charla. La historia argentina está atravesada por esta contradicción principal, digamos, que alguna vez lo llamamos, o lo seguimos llamando, liberación o dependencia, patria sí, colonia no, pero es una historia de saqueo colonial versus soberanía nacional o soberanía nacional. Así fue desde los orígenes mismos de la patria. Así fue con el Imperio Español, con la conquista española, que vino para saquear justamente los recursos de Américas y también, por supuesto, que en su paso por el Río de la Plata, saquear todo lo que se podía llevar de esta tierra. Y así fue también como nacen las primeras muestras de resistencia a ese saqueo, en defensa primero de lo que fueron los albores, digamos, de lo que va a ser finalmente después nuestra patria, nuestro país, nuestra Argentina. Así fue con las primeras invasiones inglesas, 1806, 1807. No venían para hacerse amigos los ingleses. Invadían el Río de la Plata justamente para, en función de sus intereses, conquistar a sangre y fuego nuestro mercado. Bueno, pasó lo que pasó. Esas invasiones fueron repelidas, fueron rechazadas por los primeros criollos, digamos, que habitaban en esta querida Buenos Aires, en la querida Buenos Aires. Así fue también con las Malvinas. No es que los ingleses decidieron ocupar Malvinas, usurpar Malvinas por una cuestión de gusto, digamos. No es que trajeron reposeras a Malvinas y se quedaron allí para ver ese hermoso paisaje que tiene Malvinas. Vinieron para saquear, vinieron para ocupar territorio. Para ellos, esto es importante que lo sepamos, que lo recordemos para aquellos que lo sepan. El concepto de territorio para el Imperio inglés era un concepto amplio que incluía por sobre todas las cosas el dominio de los mares. El mar es un territorio. Y entonces el Imperio inglés, con su poderosa flota, se dedicaba a cruzar los mares del planeta para conquistar terreno, territorio, mercado. Así llegaron a Malvinas en 1833 y todavía los tenemos ahí hasta que logremos recuperar definitivamente la soberanía argentina que nos corresponde por derecho propio. Y así fue en la Vuelta de Obligado. Así fue también cuando la más poderosa flota del mundo, la flota armada del mundo, la anglo-francesa, Inglaterra y Francia, pretenden adueñarse del río Paraná, también para conquistar territorio, también para conquistar mercado. Fíjense que, además de los poderosos buques, es como si hoy nos imagináramos transatlánticos, submarinos nucleares. Bueno, con ese poderío, digamos, logran entrar al Río de la Plata, logran llegar al río Paraná y comenzar a remontarlo hacia arriba, hacia el Paraná del norte, digamos. Pero qué detalle,
En realidad la flota venía custodiando a aproximadamente, algunos dicen que más, pero aproximadamente unos 90 buques mercantes que traían mercadería inglesa. O sea, venían, digamos, para quedarse en nuestro territorio y vender esos productos de la surgente y todavía muy, muy importante producción de la revolución industrial y, en consecuencia, sabotear cualquier tipo de industria nacional, de industria local, digamos. Para eso ellos se creían destinados. Bueno, y pasó lo que pasó en la vuelta de obligados, se los rechazó. Se los rechazó. Yo soy de aquellos que creen que la vuelta de obligado es una batalla que tiene varios combates, pero es una batalla que el pueblo argentino la ganó, las tropas argentinas la ganaron. Me interesa más decir el pueblo porque allí pelearon sectores populares, digamos, no necesariamente militares del ejército de la Confederación, sino sectores populares que ayudaron a conseguir esta victoria, que consistió en no dejarlo desembarcar, que consistió en impedir que se adueñen de nuestro río y finalmente, con la cola bajo las patas, esa flota se tiene que ir, digamos, y pedirle a Rosas que le permita una honrosa capitulación. Entonces, esto de saqueo colonial o soberanía nacional, lo que quiero enfatizar, digamos, que no es una consigna hueca, una consigna abstracta, no es mero consignismo, digamos, sino que tiene su fundamento en la historia misma de nuestro país. Estamos atravesados por esta contradicción. Ahora, ya estamos en Malvinas, ese es el cuadro 2. Y ahí nosotros decimos que sintámonos por un rato en las Islas Malvinas. Imaginémonos cómo es estar ahí. Bueno, para aquellos que tuvieron la posibilidad de estar, por supuesto que son los más indicados para contarnos después su experiencia. Obviamente que a todos nos duele y lo abrazamos con mucha emoción al compañero Claudio Guida, porque él estuvo en un momento dramático, el momento más dramático, digamos, en el que puede estar un ser humano que es participando de una guerra y encima, bueno, él ya va a contar esa experiencia más que interesante y más que importante también para nosotros mismos como militantes. ¿Por qué decimos que Malvinas es Patagonia? Porque nosotros investigando sobre la historia de Malvinas, sobre cómo es Malvinas, fueron compañeros a filmar a Malvinas, a rastrear Malvinas. Nosotros fuimos, digamos, a la Patagonia a reunirnos con los científicos del CONICET, de nuestro CONICET, para que todo lo que digamos en esta historia, digamos, que seguimos escribiendo en el día a día de Malvinas, tengamos también fundamentos científicos para defender los argumentos que asisten a nuestra defensa de la soberanía. Entonces allí ratificamos una impresión que teníamos casi por intuición. Malvinas no se parece a Patagonia. Malvinas es la Patagonia. Es muy distinto decirlo eso. A nosotros nos enseñaron de chicos quizá, o quizá escuchamos más de una vez, para los que llegan a Malvinas o ven paisajes de Malvinas filmados o fotos, qué parecido a Patagonia. No, es Patagonia en términos geológicos, en términos geográficos, en términos biológicos, en términos ecológicos, es parte de una unidad con la Patagonia continental. Entonces, podríamos decir que hoy podemos afirmar con orgullo que la Patagonia, nuestra Patagonia argentina, tiene dos islas hermosas, dos islas enormes, varios islotes y otras islas más pequeñas. Tiene un archipiélago, digamos, Malvinas, que le pertenecen a la Argentina y que están en Patagonia. Entonces allí vamos a encontrar, y nos encontramos nosotros aprendiendo, digamos, con los compañeros científicos del CONICET, que no solamente compartimos entre la costa continental de Patagonia y la costa el suelo de Malvinas, no solamente compartimos las mismas especies de la fauna, sino compartimos los mismos ejemplares. Es como si yo tomara un albatros ceja negra, que es un hermoso pájaro, quizás para mi gusto el más lindo
que habita esa zona de la Argentina y del continente. Si tomáramos un albatro, decía, para poner un ejemplo, además porque se ha hecho esta experiencia, le colocan un chip, se rastrea a través de un satélite y nos vamos a encontrar que ese mismo albatro es el que está una parte del año en Río Gallego, por ejemplo, en Comodoro Rivadavia, más lejanamente en Tierra del Fuego, y que después lo vamos a encontrar al mismo pájaro, a la misma ave, lo vamos a encontrar en Malvinas. Lo mismo pasa con los lobos de mar. Hay todo un trazado de ida y vuelta, digamos, entre la costa continental patagónica y las costas de Malvinas. Entonces, por eso decimos que Malvinas es Patagonia. Ahí ven ustedes, espero que lo estén apreciando, una suerte de zorrito, de lobito, más bien parece es un zorro. Tiene cierto parecido, aunque sus patas son mucho más cortas, con el aguaraguazú de nuestro litoral. Lo llamaban precisamente guará. Este es el único mamífero terrestre autóctono de Malvinas. Este sí que era único de Malvinas. Y tenía una particularidad muy simpática. Todos los viajeros que pasaron por Malvinas en aquellos años primeros, digamos, de arriba a Malvinas, cuentan que les llamaba la atención la docilidad, la amistad que tenía este animal con los viajeros, con las personas, con los seres humanos. El mismo Darwin, ese naturalista inglés que también estuvo un par de veces en Malvinas, cuenta en su diario, en su estadía en Malvinas, que le sorprendía encontrarse a la mañana en el lugar donde ellos paraban, en la casa donde estaban, encontrarse a la mañana con estos zorritos adentro de la casa y durmiendo al pie de la cama de las personas. No eran domesticados, digamos. Ellos eran libres, pero tenían esa amistad con la persona, con el hombre, con la mujer. Me adelanto a contarles un triste final del guará. Este guará, que repito, fue el único mamífero terrestre autóctono de Malvinas, fue aniquilado, fue eliminado, fue extinguido por los ingleses porque hicieron la campaña de que era un zorro que podía atentar contra el rebaño de ovejas, contra el ganado que tenían. Entonces había que matarlo. Y salieron a cazarlo y lo mataron en un corto lapso de tiempo. Ya para fines del siglo XIX no quedaba ningún guará. Entonces fíjense ustedes la maldad, ¿no? En el cuadro 3 y en el cuadro 4, que podemos verlo más o menos seguido, si vamos avanzando, nos vamos a encontrar con la respuesta. Hay una anterior que también tema de controversia, tema de discusión, digamos, pero es un tema saldado por la historia. No tendría por qué ser un tema de controversia. ¿Quién descubrió Malvinas? Entonces los ingleses se han pasado la vida diciendo que la descubrieron ellos. Y en el cuadro anterior a este que estoy pasando, o sea, el cuadro número 3, decimos que en 1520 está asentado, está descrito, está comprobado. Pasó un tal Esteban Gómez, que era parte integrante, con su arco, de la flota de Hernán de Magallanes. Ese sí que lo estudiamos, digamos, en la escuela. Entonces, Esteban Gómez es el español que descubre las Islas Malvinas. Entonces, tenemos nosotros en nuestros ancestros más lejanos de la vía española, digamos, este privilegio de decir, bueno, fue un español el que descubrió, y es mentira el relato inglés que dice que fueron los ingleses, y por eso entonces ellos salen a defender su presunta soberanía, su presunta potestad sobre las islas. Muchos años después, casi dos siglos y pico después de este descubrimiento, en 1767, se produce la ocupación española. O sea, el Reino de España decide finalmente asentarse en Malvinas. Bueno, crean algunos muelles, crean lugar, digamos, que sean
habitables para las pocas personas que iban a quedar permanentemente ahí o que se iban a turnar, pero que iban a sentarse. Crean la cárcel de Malvinas, ya vamos a saber qué pasó con esa cárcel. Y es así que hay registro histórico de que pasaron 20 gobernadores al frente de 32 administraciones españolas hasta la Revolución de Mayo. O sea que algunos de estos gobernadores españoles se repetían, digamos, en el tiempo. Estaban unos años, después se iban, regresaban o a España o regresaban a Buenos Aires y volvían y cubrían otra parte de la gestión, digamos. Entonces son 20 gobernadores españoles que están ahí. Nadie escuchó, nadie leyó, nadie vio ningún registro de que haya habido algún inglés en esos años en Malvinas. Eso era territorio extendido, digamos, territorio marítimo del Reino de España. 1810, ¿qué pasa en esta parte de América? Pasa prácticamente en toda América, una sucesión de revoluciones, digamos. En el cuadro número 5 vemos la primera junta de gobierno patrio, que se dio, como todos sabemos, como todos aprendimos desde chiquitito, el 25 de mayo de 1810. Siempre decimos que la Argentina tiene la particularidad de que primero fue libre y después fue independiente. Ahí pegamos el grito de libertad. Dijimos, con ustedes no queremos saber más nada, ahora somos nosotros los criollos, los que estamos acá, los que nacimos acá, los que vamos a gobernarnos a nosotros mismos. Y eso fue en 1810, sin embargo, el lazo, digamos, de dependencia colonial estaba deshilachado, pero todavía seguía, y eso va a ocurrir hasta el 9 de julio de 1816, o sea, 6 años después. Pero lo que les quería contar es que 5 días después de la Revolución, o sea, el 30 de mayo de 1810, la primera junta, estando ya en posesión del cabildo, en posesión de la administración de gobierno, se dedica a ordenar, digamos, toda la administración que le tocaba en suerte. Y entre las demandas que tenía la de un gobernador, que fue el penúltimo gobernador que tuvo España en las islas, que venía a reclamar su salario. Entonces, como fue a reclamar a los españoles que todavía seguían en Montevideo, los españoles que estaban en Montevideo, que no se había liberado, le dicen, bueno, acá ha sucedido una revolución, desplazaron al virrey, entonces usted tiene que ir a pedir su salario a Buenos Aires. Y va a Buenos Aires, ¿sí? Este hombre reclama, y la primera junta, yo no sé si habrán visto el futuro, digamos, posiblemente sí, pero tienen el buen tino, el buen criterio de pagarle y asentar. Por lo tanto, ustedes van a encontrar en los archivos del Cabildo, en el Archivo Nacional, una de las actas, digamos, de la primera junta de gobierno, la primera junta patria, donde está en el día 30 de mayo el pago al salario de este ex gobernador de las Islas Malvinas. No sabían cómo asentarlo los patriotas. Entonces se le ocurre la figura que páguese como si fuese el gobernador de Malvinas, como si fuese un buque en alta mar. Entonces, esto que yo les digo parece una anécdota, quizá lo sea, pero es parte de la defensa jurídica que hace Argentina cuando en los foros internacionales tiene que argumentar su historia de posesión o de ocupación de soberanía en Malvinas. ¿Qué más tenemos? En el cuadro 6 nos vamos a encontrar con una carta que seguramente es poco legible en la computadora o en el teléfono, que es una carta del general San Martín. San Martín, ustedes saben que es parte de una doctrina de pueblo en armas para armar su ejército. No había academia militar. Entonces convoca a los hombres de aquel entonces a integrar, a engrosar la fila del Ejército Libertador. Y hay una carta de San Martín que a nosotros nos llega, no digo de casualidad, pero por esas cosas que se alinean los planetas y se van dando, y encontramos con que había una carta casi escondida en algún lugar
de la Cancillería Argentina, bastante oculta, digo, donde San Martín habla de Malvinas. Y efectivamente, esa carta de puño y letra del general San Martín está reclutando hombres para el Ejército Libertador, que estaba en Mendoza, estaba por cruzar los Andes, y pide a las autoridades del gobierno patrio que lo ayuden a convocar a los presos que estaban en Patagones y que estaban en Malvinas para ofrecerle integrar el Ejército Libertador, el Ejército de los Andes, a cambio de recuperar su libertad. Esto también es parte de los argumentos jurídicos que esgrime Argentina para fundamentar su soberanía. 4 años después, David Jewett, este es el cuadro número 7. David Jewett, que era un marino de origen norteamericano, pero que trabajaba para el gobierno criollo, es encomendado a que vaya a plantar bandera en Malvinas en 1820 y a comunicar a todos los buques que estaban navegando en la cercanía de Malvinas o que estaban amarrados en Malvinas, a comunicarle que eso era territorio del gobierno patrio. Eso era territorio de Buenos Aires. Todavía éramos provincias unidas del sur. Y fíjense este dato que es importante. Sería bueno que cuando puedan, cuando tengan tiempo, cuando tengan ganas, accedan a los archivos que después Alejandra y el compañero Rubia le van a hacer llegar, donde está la proclama de David Jewett, que es una proclama que uno dice, esto fue escrito ahora en el siglo XXI, porque es una proclama, yo diría, de corte nacional, haciendo uso de la posesión de la soberanía sobre Malvinas, pero también es una proclama de tipo ecológico, porque habla de la depredación, digamos, de los, se llamaban anfibios, a los lobos de mar, elefantes, a todo el hermoso bicherío, digamos, acuático y terrestre que habita Malvinas. Entonces, lo que fue a decir David Jewett es, esto es nuestro, esto de la Argentina, y se enarbola la bandera argentina y está allí hasta que se pueda asentar firmemente la posición argentina. 4 años después, el que lo va a reemplazar es, Jewett no se quedó esos 4 años, pero lo va a reemplazar en esa tarea de ser comandante en las islas Pablo Areguatí. El cuadro número 8, Pablo Areguatí, era un indio guaraní, un alto oficial del ejército de don Manuel Belgrano. O sea, peleó junto a Manuel Belgrano. Ya estaba retirado Pablo Areguatí. Fue alcalde de un pueblo que fundó Belgrano, cuando estaba volviendo del Paraguay Belgrano, y lo dejó a Areguatí como alcalde, el pueblo de Mandisoví, que es un antecedente de lo que después, del pueblo que después se conoció con el nombre de Federación en Entre Ríos. Pablo Areguatí, junto con otros soldados, llega a Malvinas en 1824. En 1826, que es el cuadro número 9, sucede, digamos, el hecho quizás más significativo en toda esta historia que estamos contando, en este periodo histórico que estamos contando. Llega Vernet, Luis Vernet, un hombre nacido en Europa, en Hamburgo, y es el más significativo porque Vernet no fue a quedarse un rato, no fue a quedarse un par de meses y volver. Luis Vernet fue encomendado por el gobierno criollo a fundar un pueblo en Malvinas. Y este sí que es un antecedente más que importante, digamos, para defender la soberanía. Estoy hablando del cuadro número 9, le digo a los compañeros que están manejando las imágenes. Y ahí hago mención a esto, digamos, a Vernet llegando a Malvinas. ¿Con quién llega? Además de los caballos que lleva, el ganado que lleva. Va con negros afro, va con criollos, va con indios, sí, con indios charrúas. Algunos historiadores los llaman, si pueden cambiar el cuadro les voy a agradecer. Es el cuadro número 9.
Entonces, hay europeos, hay criollos, hay indios, hay negros afro que estaban como empleados. Todavía la liberación de la esclavitud no estaba en su plenitud, obviamente, que ocurrió en 1813, ustedes se acuerdan, en la Asamblea del 13, pero era para los que nacían en adelante, digamos. Los que ya eran, bueno, seguían siendo esclavos. Bueno, en esa mezcla de propiedad y de servidumbre, digamos, y a su vez de trabajadores rurales, llegan los negros con Vernet. Entonces quiero significar esto, ahí se crea un pueblo. Es un verso liberal, es un verso antipatriota, es un verso pro-inglés, eso de decir Malvinas son dos cachos de piedra. ¿Por qué se preocupan tanto? Yo suelo decir, siempre lo dije, supongamos que sea así, que sean dos piedras, son dos piedras nuestras. Entonces, los que tenemos que decidir sobre el destino de esas piedras, de esas rocas, somos nosotros. Bueno, pues bien, no son dos rocas. Son toda esa riqueza de fauna y de flora que recién les conté, pero también es un pueblo que se forma, que se comienza a construir a partir de 1826. Fíjense que los planos que realiza el propio Vernet, nos vamos a encontrar con un dato curioso, si se quiere, pero más que curioso, yo diría determinante para defender la soberanía de Argentina sobre Malvinas. Había dos poblados que estaban muy cerca de Puerto Luis, que es el pueblo que crea Vernet, dos poblados. Uno se llamaba Rosas, por Juan Manuel de Rosas, obviamente, y el otro se llamaba Dorrego, y así están asentados en los mapas originales que están en custodia del archivo de la Nación Argentina. Entonces, pruebas al canto, digamos, sobre la presencia argentina y sobre la soberanía argentina en Malvinas. En el cuadro, le digo a los compañeros, en el cuadro número 11, número 12, número 13, que lo podemos poner los tres a continuación, ahí están los pueblos. Nos vamos a encontrar con las cronistas de Malvinas, esa es la esposa de Luis Vernet, María Sáez de Vernet. Y al costado nos vamos a encontrar con el diario de Emilio Vernet. Este aquí que para nosotros, sinceramente, cuando comenzamos ya hace unos años a investigar sobre la historia de Malvinas, nos encontramos en el Archivo Nacional con el diario de Emilio Vernet. Y una compañera particularmente se dedicó a estudiarlo, a descifrarlo, porque había partes que no se entendían, y a ponerlo en valor, digamos. El hermano de Luis Vernet se dedicó a contar casi día por día las labores que realizaban y la fuerte pertenencia de los que allí estaban con el gobierno argentino, con el gobierno criollo, digamos. Hay mil anécdotas que no se vería semanas o por lo menos unas cuantas horas que no lo vamos a hacer, pero es importante rescatar esto, digamos. Eso que están viendo ahí es una recreación a través de una maqueta que la hicimos nosotros, mejor dicho, la hizo un maquetista, un artista, digamos, de las maquetas, quizás el mejor, uno de los mejores que hay en la Argentina, a partir de los datos que recogimos del diario de Emilio Vernet y de María Sáez de Vernet, fundamentalmente de Emilio Vernet. Entonces él nos va diciendo, allí estaba la comandancia, allí estaba el muelle principal, allí estaba el camino que nos llevaba hacia el interior de las islas. Nos cuenta incluso hasta las rencillas internas que había y que ellos tenían que dirimir como la autoridad del pueblo. Por eso es importante, digamos, rescatar esto como antecedente de presencia soberana argentina. Después lo vamos a ver a María la Grande. ¿Quién fue María la Grande? María la Grande fue quizás la cacique o cacica, para hablar con más propiedad, de los tehuelches, de una extensa zona de la Patagonia. Prácticamente comandaba a los pueblos originarios, digamos, de origen tehuelche, prácticamente de lo que hoy sería Chubut hasta Tierra del Fuego. Y se dedicaban a, bueno, la cría del ganado
para sustento, digamos, pero también tenían muchas construcciones en madera. ¿Y qué se plantea Vernet con este pueblo originario? Se plantea la amistad, se plantea la unidad, se plantea hacer contacto con María la Grande, invitarla a Malvinas y ser agasajada como lo que realmente es, dicen estos cronistas del cual hablamos recién, como una reina. Y así fue que estuvo unos cuantos días María la Grande siendo agasajada por Vernet y por la comandancia político-militar de Malvinas. Se llamaba así, Comandancia Político-Militar de las Islas Malvinas. Fue agasajada, decía, en Malvinas. En 1831, el cuadro número 14, sucede un hecho que va a terminar después directamente la usurpación. Pero este hecho no siempre los historiadores lo ponen en el relieve, creemos nosotros que hay que ponerlo. Es muy grave lo que sucedió y es muy importante tenerlo en cuenta, porque es un hecho que los culpables, los que hicieron esto, nunca rindieron cuenta, digamos, de esta tropelía contra nuestra tierra, contra nuestro suelo malvinense. Como Vernet había cumplido con lo que había dicho, mire, si ustedes siguen depredando como lo están haciendo nuestras aguas, yo voy a proceder a detener a los barcos y los voy a llevar a Buenos Aires. Bueno, 2 barcos norteamericanos que seguían depredando nuestras aguas fueron apresados y fueron llevados por Vernet, fueron arrastrados hasta el puerto de Buenos Aires. En reprimenda esta actitud de Vernet, Estados Unidos ordena mandar al buque, un poderoso buque de la época, la Lexington, un buque de marina de guerra, a bombardear y a saquear Malvinas. Ahora, generalmente cuando uno escucha o lee la historia de corte más mitrista, digamos, este hecho no aparece o aparece muy desdibujado. Y este hecho es la preusurpación, digamos, es como que le limpian el terreno a los ingleses para decirlo, ahí está, ya bombardeamos, ya derribamos varias casas, saquearon la isla los norteamericanos, se volvieron a su barco y se fueron. Eso fue el bombardeo del Lexington. Es así que un año y pico después, casi 2 años, en 1833, llegan los ingleses. Esa es la número 15. Y sucede la usurpación británica. Bueno, ¿qué sucede ahí? Más o menos lo conocemos. También está documentado. Llegan los ingleses, llegan los británicos, le dan la orden al que en ese momento estaba de comandante, que era un comandante de la Marina Argentina, José María Pinedo, no sé si le suena el apellido, Pinedo. Y Pinedo había ido a las islas con la orden de no rendir tropas en ninguna circunstancia ni ante ningún atacante extranjero. O sea que si tenía que morir, digamos, defendiendo el suelo malvinense. No lo hizo, sino que se toma el buque, digamos. Se sube a su barco, sube a todos los habitantes, digamos, que pudo subir y que querían subir, y rinde el pabellón nacional. ¿Quién queda en las islas? La número 16. Queda el gaucho Antonio Rivero, quedan otros gauchos, quedan otros indios. Y este sí que es un héroe de nuestra patria que tenemos que reivindicar y sobre todo hacerlo desde la militancia política, sindical, cultural, donde estemos, digamos. Porque es un héroe que no está reivindicado por la historia oficial argentina con la trascendencia que tuvo el gaucho Rivero, que no fue un aventurero, no fue un loco. Era el que no aceptó la invitación de Pinedo a rendirse. Le dijo, yo me quedo porque acá estamos haciendo patria, esta es mi patria, yo me quedo a pelear. Y se quedó. Y es así que varios meses después de la usurpación, el 26 de agosto de 1833, el gaucho Rivero con sus hombres
asalta la comandancia británica, toma las islas, iza nuevamente el pabellón argentino y comienza a pedir, digamos, ayuda, socorro a Buenos Aires para que acudan, digamos, a estar nuevamente haciendo posesión de la soberanía. Por supuesto que, pobre Rivero, llegó la flota inglesa, llegaron los refuerzos y encana todo. ¿Saben qué buque lo llevaron preso a Inglaterra, a Rivero? En un buque que se llamaba el Beagle. El Beagle, ¿le suena ese nombre? Hoy lo vemos como natural, que una zona, que haya un canal que se llama Beagle, pero era este el nombre del barco donde iba nada más ni nada menos que Charles Darwin, el naturalista que vino a hacer sus estudios, digamos. Y el comandante de esa nave se llamó Fitzroy, que también le debe sonar, no solamente por la calle, digamos, Fitzroy en Buenos Aires, sino porque hay algunas calles en la Patagonia, hay incluso el cerro, que se sigue llamando Fitzroy. Ahí, en ese barco, es llevado preso, encadenado hasta Gran Bretaña, el gaucho Rivero. Después yo diría pasar rápido, por el tiempo, digo, los demás cuadros, porque ahí nos detenemos un poquito en Perón. Perón, por favor. Ya la causa Malvinas en el siglo XX comienza a tomar otro color, digamos. El hermano de Mariano Moreno, Manuel Moreno, es el gran diplomático del siglo XIX, que pelea con todas las luces que tenía la soberanía argentina en Londres. En el siglo XX, Paul Grusac y Alfredo Palacio se cargan la causa al hombro y comienzan a difundir, digamos, y a levantar el ánimo un poco a la Argentina para que siga reclamando. Pero es Perón el que toma institucionalmente la causa Malvinas. Es Perón en su primera 2 presidencias el que escolariza, o sea, lo pone en el sistema educativo a Malvinas. Es Perón el que va a crear los institutos correspondientes, por supuesto, con la venia del general, este primer mapa bicontinental donde se ve la Argentina tal como es, o sea, está la Argentina continental y está la Argentina antártida, está la Antártida Argentina, no chiquitito como después de la fusiladora nos ponían, no sé si alguno se acuerda, que nos ponían chiquitito a la Antártida, digamos, arriba, a un costado, como si no significara nada. No, Perón le da, digamos, la dimensión y la trascendencia que tiene la soberanía argentina en todo el mar que llega hasta la Antártida. Después suceden, digamos, otros hechos. Ilía, con su delegado diplomático en la ONU, va a lograr, digamos, que se firme la resolución 2065, que es la principal resolución hasta el día de hoy, que no le da la razón a Argentina, tampoco le da a Inglaterra. Simplemente lo que dice la resolución 2065 es, acá hay una controversia, no es como dice Inglaterra, se tienen que juntar para dialogar. Los ingleses nunca aceptaron dialogar. Hasta 1973, 1974, los 2 últimos años de Perón. Sucede que después de hechos simbólicos que mantuvieron viva la causa, está Raimundo Gleiser filmando Malvinas, había una anterior, creo, el vuelo de Fitzgerald, no es un vuelo solitario, y está este hecho que quizás sea el más trascendente a nivel de la militancia política de aquellos años y de todos los tiempos, que es el vuelo de Dardo Cabo al frente de un grupo, digamos, de 18 jóvenes peronistas que llegan a Malvinas a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas que lo toman en vuelo. El avión iba para Río Gallegos, aterrizan, no pueden despegar porque no había pista de aterrizaje, sino lo que hacía de pista de aterrizaje era el hipódromo de lo que los ingleses llaman Puerto Stanley. ¿Qué va a hacer Dardo Cabo? Va a decir, esto es Argentina, nosotros venimos a reclamar. Y por supuesto que fue también un gesto de honda emotividad y de hondo valor político. Pero volviendo a Perón,
Es Perón el que establece el día 10 de junio, el día de afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, isla y sector antártico. ¿Por qué el 10 de junio? Porque es el día 10 de junio de 1829 que el gobierno criollo crea la comandancia política militar y le da el grado de comandante a Luis Bernet, que generalmente se lo llama el gobernador Bernet, y en esa época también le decían, pero en realidad el cargo institucional que tenía era el de comandante político militar. Después de todo esto y de la política que desarrolla el general Perón desde la presidencia, reafirmando la presencia, ustedes saben que estuvo Gas del Estado en Malvinas, ustedes saben que estuvo YPF en Malvinas, ustedes saben que estuvo Correo Argentino en Malvinas, ustedes saben que hubo maestras argentinas que iban a las islas a enseñar español. ¿A quiénes? A los habitantes de Malvinas. O sea, habría un gran acercamiento entre la Argentina continental y la Argentina, digamos, que nos corresponde Malvinas. Todo eso se rompe con la dictadura cívico-militar, el cuadro número 26, que va a tener esta decisión, digamos, de desembarcar en Malvinas y plantear lo que nunca existió antes, que no lo hizo ningún gobernante argentino, que es plantear la guerra contra la guerra militar, digamos, ¿no? Para decirlo con todas las letras. Y antes de pasarle la palabra a Guido para que nos cuente su experiencia y todo lo que nos va a contar, yo le digo simplemente en lo que hace a Malvinas, lo que hace la dictadura. Hay un mito creado a veces, incluso entre nosotros mismos, entre los militantes, de creer que la dictadura, cuando es derrotada, cuando se rinde en Malvinas el 14 de junio de 1982, comienza en desbandada, a retirarse en chancleta, digamos. No fue así. La dictadura, acuérdense que recién se va en diciembre de 1983, y en ese tiempo ordena su retirada. Por ejemplo, estatiza la deuda privada. Entonces, primero cuida la caja, digamos. Saben que se van, saben que, bueno, lo echaron a Galtieri, pero ordena eso. ¿Qué más hace? Saca una ley que se llama de autoamnistía, es el autoperdón. Acá no hubo crímenes de guerra, no hubo nada, acá se limpia todo, el legajo de todos, digamos. Y lo otro que hace la dictadura cuando se está yendo es crear, o sea, deroga la ley constitucional democrática de Perón de instituir el 10 de junio, Día de Malvinas, y lo cambia por el 2 de abril, que es el día del desembarco. Entonces dicen, es el día de Malvinas, el día que nosotros decimos. O sea, que se quisieron apropiar de ese símbolo nuestro de soberanía, el símbolo mayor de soberanía, que es la causa Malvinas. Seguramente Claudio nos va a contar un poco su experiencia, así que lo vemos gustoso y después yo vuelvo para hacer un cierre. Bien, apasionante el relato de Jorge. En primer lugar, festejo este tipo de reuniones, saludo a todos los presentes, porque la verdad, en este plan de capacitación, una clase especial o magistral de Malvinas, la tomo por dos lados con orgullo. Primero, como corresponsable de este plan de formación, y también, lo tengo que decir, como veterano de guerra. En las charlas previas que yo tuve con Jorge, yo me sometí a que yo quería hacer material didáctico de la charla de Jorge. Y creo que esto fue así como lo pactamos. Yo me sometí a hacer un material didáctico de la charla magistral que estaba a cargo de Jorge. Con la particularidad, yo puedo hablar de un pedacito de lo que es la historia de Malvinas en nuestra historia argentina. Y bueno, en ese pedacito que me toca contarles, yo allá por el año 82 cumplía con el servicio militar obligatorio. Me
toca por el número de sorteo la Armada Nacional, la Marina. Luego de eso yo soy incorporado el 2 de abril de 1981. El chiste mío, la chanza, es que la Marina de Guerra de la Argentina se tomó un año para entrenarme y el 2 de abril del 82 tomamos Malvinas. Y bueno, el día 13 de abril desembarco en Malvinas junto con un grupo de compañeros que algunos están presentes, hoy son oyentes de esta charla. Los invité especialmente para que me corrijan si hace falta en algún momento o en algún comentario. El destino mío, por ser de la fuerza naval, me tocó integrar la parte de la dotación del apostadero naval Malvinas. Todo lo que tenía que ver con el puerto de Puerto Argentino estaba a cargo nuestro. Había que fundar ese lugar, dado que en realidad era la única unidad de la Armada que se creó en territorio malvinense. El apostadero no existía, había que crearlo. De ahí es que tomaron soldados de diferentes grupos, de diferentes destinos, y se compuso el apostadero naval Malvinas. Empezaron a llegar a pasar los días. Nosotros teníamos que tener activo el puerto, teníamos que custodiar el puerto. Nos dedicamos a diferentes funciones. Por ejemplo, bajar combustible, bajar JP1, combustible de aviones, bajar armamento, bajar víveres, porque todo en ese momento todavía llegaba por barco. Eso ocurrió hasta que se produce el acercamiento de la flota, se corta el tráfico naval por una cuestión de seguridad, la disparidad de fuerzas era muy grande, y bueno, cortado ese trámite, el puerto pasa a ser casi un lugar muy tranquilo, sin movimiento. Se mantuvo un puente aéreo durante el tiempo que se pudo y se siguió recibiendo abastecimientos y se siguió recibiendo mercadería a través del puente aéreo. Ya ha pasado el 1 de mayo, donde se enfrentan por primera vez fuerzas del Reino Unido y fuerzas argentinas en combates. Es el primer ataque oficial del Reino Unido a suelo malvinense. Ya las cosas cambian. Las cosas cambian y los soldados que nos encargábamos de la parte logística pasamos a ser fundamental en el reordenamiento de la defensa de Puerto Argentino, dado que la estrategia cambió, el invasor había llegado, el enemigo estaba ya haciendo suelo pie de playa en Darwin, y había que reorganizar las defensas para sostener combates y mantener el mayor tiempo posible Puerto Argentino como tal y hacer ondear la bandera argentina. De ahí, ya ha entrado el mes de mayo, hay algunas fotos que me señalan que tuve el honor de izar el pabellón nacional el 25 de mayo en suelo malvinense, en el apostadero, en una formación bastante mixturada entre soldados, colimbas, marineros, buzos tácticos, almirantes. Bueno, tuve ese honor particular de izar el pabellón nacional el 25 de mayo de 1982. Pero ese mismo día, acto seguido, me destinan a la península de Camber. La península de Camber es una península que divide la primera y segunda bahía de la entrada a Puerto Argentino, y ahí, ya directamente, a partir del 25 de mayo a la tarde, pasamos a formar parte de una línea de combate en la defensa directa
hasta donde dé, de Puerto Argentino. Los combates se extienden. Yo trago combate los días 11, 12 y el peor día fue el 13 de junio. Tuvimos visitantes, le decíamos nosotros, un desembarco con una estrategia particular de los ingleses de atacar por un frente y debilitar por la retaguardia. Nosotros casi estábamos en la retaguardia por donde venían avanzando los ingleses. Trabamos combate durante todas esas noches y el mayor combate fue el 13, donde repelemos un desembarco en la playa que nosotros custodiábamos. Esto ocurre el 13 a la noche, madrugada del 14, y casi por casualidad nos enteramos que Puerto Argentino había caído el 14 por la mañana, a las 7 de la mañana. La rendición del general Menéndez con la causa de no exponer más vidas o no sacrificar más vidas en ese combate, impone el cese de hostilidades. Acto seguido me toca en forma particular con el grupo en el cual yo me venía moviendo, pasamos a ser prisioneros. Nos mudamos al aeropuerto, nos mudan al aeropuerto el día 15 por la mañana. Habrán visto filmaciones de las tropas marchando a caballo del camino y un oficial del ejército retrocede y hace un corte de manga, como diciendo, minga, nos vamos a rendir. Y bueno, nos tocó estar prisioneros alrededor de 6 días, con la única incertidumbre, a pesar de las vicisitudes climáticas de la época de junio, la única incertidumbre era si iban a devolver o no los prisioneros de guerra. Con esa incertidumbre estuvimos 6 días hasta que se firma un acuerdo que se devuelven los prisioneros combatientes situados en territorio malvinense en diferentes barcos y en diferentes, hacia diferentes direcciones del continente. Es así como vuelvo al continente el día 18 de junio, 19, después de estar esa semana prisionero, volviendo recién a territorio nacional el 19, viajé todos esos 2 días y llegué a casa el 21 por la madrugada. Más o menos así fue el derrotero mío sobre lo que me tocó vivir en Malvinas. Me tocó saber de entrar en combate, me tocó saber de que me digan cuándo realmente fuimos derrotados, y me tocó también el otro dolor después del final de que huelen las balas, de caer prisionero. En realidad, esto es parte de las miserias que le toca vivir a cualquier persona que tenga que transitar por una guerra. Nunca me consideré y nunca auspicié en ninguno de los ámbitos agitar el fondo bélico de esta cuestión Malvinas. Pero hay una gran verdad. Yo personalmente militaba en política antes de hacer la colimba, o durante la colimba cuando podía. Y yo no estaba totalmente ajeno a lo que estaba pasando en ese momento en el país. Lo que venía pasando de 5 o 6 años para atrás. Y la disyuntiva mía era que, bueno, yo no puedo no estar donde la patria que me había hecho jurar la bandera tenía que cumplir con ese juramento, cumpliendo con esa ley vigente del servicio militar obligatorio. No me daba chance para, o no me daba a mí en lo personal, cabida para desertar de esa situación o evadirme de lo que me había tocado. Pero sí, fui con muchas dudas. Para mí era una guerra política, para mí era una guerra del final de un ciclo, para mí en realidad lo que se estaba haciendo era poner los huevos en un lado
y cacarear en el otro. Y mis compañeros me decían que no, vos sos muy político, vos estás muy politizado, esto no es así. Esto pasa por otro lado, pasa por la patria, pasa por defender el pabellón, nuestra tierra. Y la verdad que esa discusión siguió bastante hasta que voló el primer tiro. Yo pienso que cualquier pacifista, cualquier tipo que se aleja de lo bélico, conociendo o haciendo entender a la gente que la peor bajeza del ser humano es participar en una guerra por las miserias que te toca vivir, los miedos, las condiciones en las cuales estás, el permanente estado de alerta, la permanente presión de que cuándo voy a entrar en combate para terminar con esto. El peor de los días, digo yo, es el día que terminó la guerra, que pararon los disparos, el 14 de junio. Mucha gente de la que se preguntaba, bueno, llegamos a un momento que ya podemos ubicarnos o tranquilizarnos. No, todo el mundo quería seguir. Ya acá no había más rendición. Querían seguir porque habían caído muchos de los nuestros. Y ya no había más esta situación que era de continuar. Y esto se lo digo desde el punto de vista que yo no estaba de acuerdo con la guerra, yo no estaba de acuerdo con esta campaña, ni quería hacer carne de cañón, ni tampoco me iba a someter a un escape de lo que, insisto, la historia o el momento me tocaba vivir o tenía que afrontar. Pero bueno, voló el primer tiro y se acabaron todas las dudas. El que tenías al lado era un hermano, el que tenías del otro lado era más que un hermano, todos éramos un frente y todos teníamos que repeler lo que venía del otro lado. Ellos venían juntitos, nosotros teníamos que estar juntitos. Esto lo digo y lo aclaro porque yo era uno de los que no quería ir a Malvinas. Yo era uno de los que no creía en esa guerra. Y sin embargo, compañeros míos me hacían notar, riéndose, yo tenía un apodo, Mellizo, me decían, Mellizo, vos no creías en todo esto, y cómo ahora hay una misión en tal lado y vos te ofreces de voluntario, y cómo ahora, bueno, viejo, a mí me cambió la cabeza. El volar tiro por arriba tuyo o sufrir un bombardeo naval o aéreo, se te cierran todas las dudas y las preguntas. Es ahí donde nace, en la posguerra, una disyuntiva. Nosotros éramos parte de un gobierno militar, éramos el rezago de una guerra que se perdió y nos tenían que ocultar porque era un fracaso de algunos generales de las Fuerzas Armadas. Éramos el problema que había, si levantabas la causa Malvinas, levantabas al gobierno militar. No, ahí se dio toda una gran confusión en la cual los soldados, mayormente, y también los cuadros, quedamos en el medio. Los cuadros superiores no pretendían soportar tener un héroe de Malvinas debajo o como subordinado. Los civiles que dejamos de ser soldados en la posguerra eran un problema. Era gente que no estaba bien, que traía muchos conflictos, que no tenía trabajo, que se creía que tenían derechos y que el Estado no se los daba, los negaba, los ocultaba. De esto también nace otra cuestión, los chicos de la guerra. Yo tenía compañeros que estaban casados, algunos habían pedido prórroga y tenían 27 años. Y los chicos de la guerra no fue una cuestión meramente casual. Los chicos de la guerra fue para bajarle el precio a lo que fue la gesta de Malvinas. Los chicos de la guerra tenían la misma edad, los que iban a Vietnam. Los chicos de la guerra también eran los soldados de Güemes que vinieron a combatir contra las invasiones inglesas. Hay soldados de Güemes anotados en los libros de historia que tenían 17, 18 años. Los chicos de la guerra se transformaron en hombres de la noche a la mañana. No todos, seguramente, como en todos lados. Pero esos chicos de la guerra, a los veteranos de guerra de hoy, nos costó muchísimo.
el desprestigio, el ocultamiento, la derrota. Como eran chicos, perdieron, no estaban entrenados. Y de los que volvieron, conozco cantidades de actos heroicos, de soldados y de cuadros. Y de los que cayeron y están enterrados en suelo malvinense o se quedaron en el mar, para nosotros esos son sí los verdaderos héroes. Nosotros lo podemos contar, somos los que volvimos. Ellos, para nosotros, son sí los verdaderos héroes. Los que no pudieron volver. Esto, qué sé yo, hablar de Malvinas, con Jorge recién le decía, me dice, ¿cuánto podés hablar? Puedo hablar 6 horas o puedo hablar 10 minutos. Lo que no quiero es que siempre me pongo de acuerdo con algunos compañeros que estuvimos juntos, que no queremos pasar porque digan, uy, ahí viene el abuelo o el tío a hablarnos otra vez de la historia de Malvinas y ya cansa con repetirla tanto. En este caso, por ahí la ponemos al servicio de este noble auditorio, ¿no? y de este noble grupo. Tuve la oportunidad, después de 26 años, de volver a Malvinas. Tuve la posibilidad de recorrer las mismas trincheras donde estuve. Lo hice con Juanjo, un amigo que ya hoy no me acompaña, falleció hace un año, de un cáncer letal, terminal, durísimo. Con ese amigo nos prometimos una noche cenando en mi casa con Eduardo Yáñez, que está por ahí, creo, en el auditorio, con otro soldado amigo, hermano de Malvinas, y con Juanjo. Nos prometimos, che, ¿querés volver a Malvinas? ¿Alguno vuelve? El primero dijo que no tenía ganas. Eduardo dijo, yo ese dinero me lo prefiero gastar en el Caribe, bailando salsa. Y yo con Juanjo tuvimos la intención de volver a Malvinas. Para todos los soldados que estuvieron en ese momento, fueron soldados, lo recomiendo, es muy bueno. Cierra un montón de ciclos. Y en esa posibilidad de volver a Malvinas que tuvimos, nos encontramos con los campos de batalla intactos. Nos encontramos con nuestras trincheras. Personalmente encontré vainas servidas de lo que fue, en mi trinchera, de lo que fue la noche de combate más crudo. La verdad que es una experiencia bastante particular. Creo que hablar de Malvinas yo solo es algo bastante irrespetuoso. Yo siempre digo que hay tantas historias de la guerra como gente que participó. Yo soy uno más de los que volvió y puede dar su testimonio. Pero hay que respetar a todos los testimonios porque cada uno vivió su propia guerra. Insisto, para mí hay tantas guerras como gente que participaron y dan su versión de ello. Muchas gracias. Hablar en nombre de ellos es algo bastante por ahí irrespetuoso, pero sí, dentro de los que creemos o pensamos de esta manera, no queremos ser ni los pobres chicos de la guerra, ni los Rambos del mundo moderno, o aquellos que se creen que nunca van a dejar de ser soldados por haber cumplido el servicio militar durante la guerra de Malvinas. Algunos caminamos por la ancha avenida del medio pensando que somos soldados que cumplimos con la obligación y que más temprano que tarde, queremos volver a ver ondear el pabellón nacional en nuestras Islas Malvinas. Como último y como un detalle más, todos los heroicos actos de la guerra deben ser destacados. Más allá de medallas, premios, títulos de ciudadano ilustre, lo que pueda ser, lo único que se tiene que tomar en cuenta para los veteranos es que atiéndanlos porque son seres humanos que un día para el otro le dieron un fusil, le hicieron tirar para adelante y de un día para otro los guardaron en la casa y lo dejaron con todos los problemas. Esa es nuestra verdadera preocupación,
lo puedo decir hoy, todavía casi a 40 años de los hechos. Y la verdad que las proezas o los hechos son para destacar en cualquiera de las fuerzas. Me voy a tomar el atrevimiento para cerrar de poner a Jorge en que mucha gente dice, en un brete, ¿no, Jorge? Mucha gente dice que el bautismo de fuego de las Fuerzas Armadas fue el 1 de mayo de 1982. Me gustaría, Jorge, que me corrijas, porque el bautismo de fuego, en el caso de la Fuerza Aérea, fue en el año 55, el 16 de septiembre, cuando parte de alguna de las fuerzas, los pilotos, se enfrentan con la Armada en defensa del gobierno democrático. Fíjate, Jorge, si podés meter un bocadillo de esto. Y para terminar de esto, uno de los que voló esos aviones que defendían al gobierno democrático de Juan Domingo Perón, fue nada más y nada menos que el papá de un compañero de otro gremio, Pablo Viró. El papá de Viró volaba esos aviones defendiendo al gobierno democrático, combatiendo a la Armada de Isaac Rojas. Así que, Jorge, me volví a mezclar lo de las gestas Malvinas con el tema político y el adoramiento de las Fuerzas Armadas. Nada más. Gracias. Gracias, Claudio. Muy bueno. Jorge, no te quiero interrumpir, solamente un aviso rápido parroquial. Compañeras, por cuestiones técnicas y de tiempo, cualquier consulta con respecto a esta charla tan profunda y tan enriquecedora que fue tanto lo de Jorge como el testimonio de Claudio, mándennos sus consultas a formacionpoliticamilitante@gmail.com, las vamos a transmitírselo a los compañeros para que ellos las respondan y se las hacemos llegar. Jorge, sintéticamente, te lo pido por favor, porque el tiempo nos apremia, si podés dar respuesta a lo de Claudio. Sí, primero vamos a decir que cerrando este ciclo y además contando la emoción que produce el relato, las palabras de Claudio, el tono en que lo dice, el apasionamiento, que transmite esa emoción que tienen nuestros excombatientes y veteranos, ¿no? Si no decía esto me iba a quedar trabado, Diego, por eso digo la verdad, digamos. Yo había puesto en un cuadro el número 28, el acuerdo Forador-Duncan, porque pese a que saltea los primeros años, los primeros gobiernos de la democracia, con Macri, con Mauricio Macri, se vuelve a dar, digamos, una política explícita de entrega de nuestra soberanía. Con ese acuerdo, que a su vez sigue el Acuerdo de Madrid, que se hizo durante la época de Menem, se le da licencia para saquear a los ingleses. Se le dice, no pasa nada, saqueen todo lo que ustedes quieran, digamos. Vendrá Cristina, vendrá Néstor primero, obviamente, y Néstor es una bisagra en esta historia, porque Néstor se pone la causa nuevamente, la causa Malvinas nuevamente al hombro y sale a marchar, digamos, y a reivindicar a los soldados, sale a reivindicar la soberanía y hace un acto que no siempre es remarcado y yo quiero aprovechar, digamos, para remarcarlo. Viaja a Londres, congreso interpartidario del Partido Progresista, que fue invitado, entonces acude. Extrañamente acepta Néstor la invitación. Perdón, bueno, Jorge. porque decía que Néstor rompe todos los esquemas, digamos, de ese pensamiento colonialista que tienen algunos dirigentes y viaja a Londres para decirle al primer ministro inglés, Tony Blair, vengo a discutir la soberanía argentina en Malvinas. Y con esa posición se mantuvo durante toda su presidencia. Y con esa posición siguió Cristina, que retoma la causa Malvinas creando dos figuras institucionales que son la Secretaría de Asuntos Relativos a Malvinas en la Cancillería. Ustedes saben que no existía un departamento de Malvinas. Cristina lo eleva al rango de Secretaría de Estado. Y Cristina además, eso para la cuestión Malvinas, que es la cuestión más diplomática, normativa. No sé si me están escuchando más o menos bien.
y para la causa Malvinas crea el Museo Malvinas. Entonces yo tengo el honor, sí es un honor haber sido primer director, pero mi honor mayor, confieso ante ustedes que son mis compañeras y mis compañeros, es haber sido el guionista del museo. Y es así como dice Claudio, en la historia de la causa Malvinas hay gauchos riberos y hay pinedos. Hay quienes combatieron hasta el final y lo hicieron solamente porque llevan la patria dentro, en el corazón, y quienes orejean las cartas y cuando se ven perdidos se toman el buque. Ese es Pinedo, digamos. Yo creo que nuestros excombatientes como Claudio están en esa línea histórica del gaucho ribero, digamos. Y en esta historia que se mezcla tanto, y bienvenido que se mezcla el pasado con el presente, con lo que va a ser el futuro, están los bombardeos que dice Claudio, que el bautismo en realidad y la vergüenza nacional se da el 16 de junio de 1955, donde aviones de la Fuerza Aeronaval, o sea, aviones de la Marina de Guerra y aviones de la Aeronáutica, bombardean la Plaza de Mayo. Dentro de unos días yo escribí un artículo que va a salir en una agencia, le voy a acercar después, hablando específicamente sobre este tema. Pero fue